Estás escuchando Moncast. Hola, soy Pedro Saborido y esta es una recopilación de charlas que tuve con Edgardo Esteban en 2019. Él es periodista, excombatiente, director del Museo Malvinas y autor del libro Iluminados por el Fuego. Hablamos sobre todo lo que fue, es y será Malvinas. ¿Cómo se llama? ¿Sea Harrier? Sea Harrier, sí. Sea Harrier. Que eran unos aviones que se levantaban así. Sí. ¿Te acordás? Sí, de despegue sí, vertical. Vertical. ¿No? Y una vez que estaban ahí se mandaban hacia adelante. ¿Y viste pasar uno? ¿A cuántos metros pasó? El primero pasó muy cerca, porque después la antiaérea era ¿Dónde buena. estabas vos? Estábamos del lado este de Puerto Argentino, donde ellos bombardean por primera vez, y el primer Sea Harrier que bombardea... ¿Pero dónde estaba físicamente? ¿Una trinchera? Estaba en mi pozo ¿Una de zorro. carpa? No, un pozo de zorro. Lo que pasa es que... ¿El pozo de zorro cómo es? Rápido. O sea, Era cada cosa que vayas era diciendo... complicado el pozo de zorro, porque vos tenías que cavar hacia un pozo, pero allá apenas hacía un pozo aparecía agua, porque vos la turba en Malvinas es pura agua, esponja, es como que si caminaras en un mundo de esponjas, y no hay tierra firme. Por eso en definitiva nuestro pozo de zorro estaba en superficie, no bajo la tierra. Y estábamos en los primeros días, es decir, en el pozo de zorro ahí, trabajando en ese lugar, y ese día ya sabíamos que por ahí nos trasladaban hacia el oeste para hacer la retaguardia, porque siempre se pensó que el ataque británico iba a ser desde el este. Y a la madrugada, cuando empezamos a escuchar los bombardeos, el primer Sea Harrier, después de bombardear el barco que estaba frente a nosotros, pasó por encima nuestro. Y ¿A cuánto pasó? Ese pasó muy bajo. Metros. Y habrá pasado, no sé, no puedo dar 100 metros, no sé, una cosa así, pero... ¿Y lo sentiste? Y sentí ese sonido y esa sensación de que algo nuevo empezaba en mi vida, ¿no? ¿Un monstruo era? Como... Y era como un monstruo, porque ese momento no me lo olvido más. Y sin duda que ese tiempo o ese instante... ¿Qué hora era? Eran a las 5 y pico de la mañana, 5 y... ¿Lo veías venir? ¿Tiene una luz, algo el avión o simplemente un sonido que se acerca? Un sonido empezó, cuando ves... No, primero tiraron los proyectiles. Obviamente va a tener un y el luz, sonido va a tener porque es un pelotudo que le van a tirar. Tiraron los proyectiles y después pasó. Y después cuando estábamos replegándonos para ir a agarrar la ruta, para ir hacia el oeste, volvieron a pasar. ¿Eran pasadas así o pasadas iban tirando también? Y tenían una velocidad muy cercana al sonido, es decir... pero ya estaban tirando... Ya habían tirado, esa madrugada tiraron a un barco ahí, que estaba enfrente de donde estábamos nosotros. ¿No a ustedes? No, eso fue hacia un barco. Después con la antiaérea empezaron a volar mucho más alto y se los veía muy muy raro. Me acuerdo que el 25 de mayo pasaron por donde estábamos nosotros. Pero era la palabra alerta roja, porque cuando se decía alerta roja sabíamos que había un avión británico por la zona, ¿no? Por el diámetro donde estábamos nosotros. La famosa alerta roja. Entonces todo el mundo salía corriendo y se tiraba cuerpo a tierra. Y en ese momento, cuando cada vez que sentías la alerta roja, ¿qué sentías que pasaba con el resto y con vos? Empezar a tomar conciencia. Miedo. Lo que pasa es que yo no creo en las películas de Rambo, viste, que todos tenemos miedo. Viste, la muerte está ahí y vos no pensabas en eso y se te incorpora a tu vida con 18, 19 años. Entonces empezar a convivir con eso no es fácil. Vos vas creciendo con esa muerte pendiente posible y esa alternativa, esa lotería, esa montaña, esa ruleta rusa como la de los revólver, que cuál será tu bala o cuál será tu bomba. Y uno piensa mucho en los afectos, viste. Yo pensaba todo el tiempo, a mí me fortalecía pensar en mi mamá, en mi novia. Me acuerdo que recibí un telegrama de quien era mi novia en ese momento, que decía: estoy con vos, fuerza, te queremos mucho, te amo, qué sé yo, y lo leí creo que 16.000 veces, porque lo sacaba y lo miraba todo el tiempo, ¿viste? Cada vez que buscaba un vínculo afectivo con el continente era ese telegrama, o esa carta que recibí de mi mamá, era saber que ella me había hablado y que había tomado el tiempo para escribir y para poner todo su amor en esas palabras. Entonces siempre me acompañaba en el bolsillo del costado del pantalón. Ahora, nosotros tuvimos todas las noches hostigamiento naval. Ninguno de los cañones o obuses que estaban en las islas tenían el alcance que tenían los cañones de los barcos. Entonces, si el obús o el Hoffman, que eran unos cañones que eran mayor alcance, tenían de eficacia creo que 19 o 20 kilómetros y de alcance máximo 21, los barcos ingleses que tenían 23 kilómetros de alcance se ponían a 21 kilómetros, 100 metros, y sabían que los proyectiles argentinos no llegaban, y ellos sí llegaban donde estábamos nosotros, y todas las noches nos tiraban, pum, 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 pum. Y era para desgastarnos, para que no tuviéramos una situación de descanso. Entonces de día estábamos alerta, limpiando el armamento, haciendo instrucción cerrado, viste, preparando la comida. El día cada vez se iba cortando mucho más rápido, amanecía cada vez más tarde y oscurecía muy temprano. Entonces
a la noche se hacían muy largas y esos hostigamientos que sabías que empezaba después de las 10 de la noche era parte de ese circo que hacían los ingleses y que la tenían muy clara en lo que significaba el hostigamiento y el ataque porque eran profesionales. El que menos instrucción tenía de los soldados británicos eran 4 años. Eran todos profesionales, no había soldados que hacían el servicio militar obligatorio, eran profesionales y de esa perspectiva y esa construcción con todo el armamento y toda la dinámica era ¿viste? Una estructura muy débil la que teníamos nosotros y que realmente se hizo... ¿Hubo un día que vos te diste cuenta de eso? Es decir, uy, loco, somos una manga de improvisados y de amateurs. Bueno, toda esta idea de la que vos tenías de ir a tirar con el obús, te dabas cuenta que era una... Nosotros para subir un obús a la montaña tenías que desarmarlo todo, pieza por pieza. Era como un rompecabezas que se desarmaba, se subían con los soldados a hombro de soldado y se colocaba en el lugar que tenía que estar para los disparos y se tardaba mucho tiempo. Yo en un momento vi helicópteros que llevaban los cañones británicos, o ellos tenían unos jeeps que eran con oruga. Allá se empantanaba todo por la turba. Entonces vos te dabas cuenta que había una diferencia. Pero ¿cuál fue el día que Yo creo que al final, cuando hubo un momento que el jefe de la unidad dijo que éramos como la Moscú contra Napoleón, ¿no? O contra Hitler, y que ahí íbamos a hacer fuerza, y cuando vos veías la infraestructura y el armamento me di cuenta que no era real. Es decir, que había una cuestión de estimular, porque en definitiva la primera gran derrota de una guerra es la verdad. La Radio Liberty, que estaba Enrique Alejandro Mancini hablando en inglés y hablaba, por un lado era para distraer a la tropa británica y por otro lado para no desanimar, es decir, la red azul y blanca que estaba Radio Rivadavia y Radio del Plata, era todo lo contrario a lo que nos pasaba a nosotros, pero no podían desalentarnos. Por eso siempre hasta el último día en Argentina se decía, en Argentina continental, ganamos o estamos ganando, y la gente, ¿por qué fue la decepción tan grande que tuvo el pueblo argentino? Porque se les mintió. La dictadura mintió al pueblo argentino hablando... Pero no era parte de la estrategia de la guerra estar teniendo todo así. Pero estaba todo el tiempo el patriotismo, ¿no? A ver, vamos a una lógica, Pedro. ¿Qué llevas a una guerra? Desde el continente a nuestras islas. Llevas armamento, llevas medicamentos, llevas alimentos. Ahora, ¿te parece que vas a llevar bufandas que se hagan en la plaza, allá en Plaza Italia, en la rural, tejiendo bufandas? Eso fue parte de la estrategia de decir, bueno, porque eso nunca va a llegar. Es decir, había cosas que nunca iban a llegar porque es absurdo si tenés pocos vuelos y tenés una estructura de comunicación que cada vez es menos fuerte en función de lo que es la estructura que viene del imperio. Esos vuelos tienen que tener objetivos claros, que es el abastecimiento de la tropa con cosas coherentes, con el combustible, con lo que se necesita. Sí. Y hay campañas que fueron muy fuertes por parte de la dictadura. Hay una frase de estas que dan vueltas en los libros, así que rescatan saberes chinos, que dice la primera tropa a engañar es la propia. O sea, en la guerra, duda. La primera que ustedes se sentían estimulados, como decís vos, a lo último te diste cuenta de este amateurismo que tenían casi para la guerra, ¿no? De lo poco que tenían. ¿Cómo les mantenían el ánimo a ustedes? Diciendo que los ingleses estaban peor que nosotros, o que ellos venían desde allá con los barcos, ¿viste? ¿Cuándo te enteraste que tu obús no iba a dar tanto resultado porque tenía más alcance el barco? No, eso vos veías, si nosotros, y hubo gente que actuó con mucha dignidad. A mí lo que no me gustó nunca fue generalizar, ¿viste? Es como que en este país tenemos estigmatizar al opositor o a lo que uno piensa. Yo no comparto lo que pasó en la dictadura cívico-militar, y fue una dictadura cívico-militar, y Malvinas para mí fue parte de esa dictadura. Pero hubo gente que actuó con dignidad, que se sintió que era militar y que actuó y que yo respeto. Otra que abusó como si fuésemos ciudadanos de segunda categoría y esa gente yo no la respeto. Lo que me parece importante en esa construcción de que había esa mística en el soldado y que había estímulos para poder mantener esa mística y que con todas las limitaciones que teníamos, muchos de nuestros compañeros llegaron a las islas sin conocer un armamento, porque habían entrado en febrero, la gran mayoría de mis compañeros entraron a la colimba a correr, a limpiar y a barrer en febrero de 1982. Yo era de la clase vieja, entré en el 81 y éramos muy poquitos, pues ya me iba de baja, si ya el relevo estaba. Entonces como que acompañamos a esa nueva camada. Y todo eso estaba, pero vos veías que nosotros dormíamos en pozos de zorro bajo la lluvia, cada día hacía más frío, cada vez era más prolongada las heladas y la nieve parecía cada vez más fuerte, había falta de alimento. Después estaban depósitos llenos de comida, que vos no entendías por qué no nos abastecían de esa comida que tenía, por ejemplo... ¿Eso fue por torpeza? Yo creo que muchos creyeron que iba a perdurar mucho tiempo la guerra.
Entonces estaban tratando de hacer reservas. Pero los depósitos de YPF, vos pensás que yo fui prisionero en un depósito de yacimientos petrolíferos fiscales, que era el que le abastecía de combustible a nuestras islas. No fui prisionero en un galpón británico, ni de los kelpers. Y ahí estaba lleno de alimentos. Y nosotros en un momento había tanta ansiedad con la comida, que comíamos y cagábamos al mismo tiempo.